Hermanos, que Dios me les bendiga. Una vez más, estoy aquí en este lugar para traerle un mensaje de la Biblia. Como siempre, la verdad de la Biblia, y es para el pueblo y para el mundo entero, porque son muy interesantes estos mensajes que traigo para que usted aprenda la Biblia y sepa cómo, para que no le engañen. Porque hay muchos engañadores, falsos profetas, falsos maestros, hay de todo. La Biblia lo dice y eso es verdad. Pero Dios me ha llamado para traerle la verdad de la Biblia y quiero que escuche tu mensaje y lo lleve más adelante, predíquelo más adelante usted o repártalo con sus familiares, amigos, y para que se defiendan, para que no sean engañados. ¿Verdad, Jesús? En esta hora voy a orar para que sea Dios el que nos hable a través de la Biblia, a través de su santa y bendita palabra. Y en esta hora, Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, en esta hora yo vengo ante tu presencia, en el dulce nombre, maravilloso nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, Padre. Pido que me unjas con tu Santo Espíritu y nos hables a través de la palabra, a través de este tu humilde siervo, Señor. Háblanos, Dios mío, prepara los corazones para que reciban tu palabra, Dios, como espada de dos filos, Dios, que penetre el alma y hasta los huesos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén y amén. La palabra que voy a traigo en esta hora para enseñarla se encuentra en el libro de San Juan. En la primera epístola de San Juan, hay primera, segunda y tercera. Esta es la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 1. Ahí empieza el mensaje. Escucha palabra de Dios. La palabra se lee en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, ya sea por obra o por palabra, sea en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Quiero que yo te presente en este momento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice así, Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no peques. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta es la palabra. La Biblia dice que el que diga que no es pecador, tal es mentiroso y la verdad no está en él. También hace a Dios mentiroso. La única diferencia que hay es que cuando uno acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, el Señor Jesús le lava los pecados con su sangre y ya está limpio, le quita el pecado. Como dijo un hermano, pues después uno se embarra como una marranita en el lodo y vuelve otra vez al mundo. Eso no está bien. Pero ahora dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, ahora, esta palabra no es para que usted
ande pecando a la hora que usted quiera. No. Muchas de las veces peca uno sin darse cuenta. Si nomás ver a una mujer, no, con la mirada mirando a una mujer y codiciando su cuerpo de ella, ahí ya pecó. Sí, por eso el Señor te prepara. Pero tú te das cuenta cuando pecas. No te las eches al morral porque al rato vas a tener que se vaya nadie, tienes que buscar un costal. No. Ahora bien, si tú tienes antes de que te convirtieras a Cristo, tenías tus javes, tenías tus tradiciones, ¿sí? Vivías en esas condiciones. Pero si tú haces lo que es pecado y dices, bueno, voy a ir a tal parte y voy a hacer esto, voy a hacer el otro, o a otro pueblo, voy allá con amigos, voy a hacer esto. A mí, cuando regrese le pido perdón a Dios por ese pecado. Así no jala. No. Y te voy a decir con la Biblia por qué no es bueno. Porque si cada semana o cada 6 meses o cada año vas y pecas y luego le dices a Dios, perdóname, pequé, perdóname, y lo vas a estar haciendo, y eso significa, ahorita te voy a decir qué significa, que si vas a pecar y luego regresas y cuando regresas le pides perdón a Dios, mira lo que estás haciendo para que no lo hagas, y si lo haces pues ya tienes consecuencias. Dios no te va a querer así, te va a vomitar de su boca, dice la Escritura. Y aquí va Primera de Juan, en el mismo libro de la epístola de San Juan, no el Evangelio, la epístola de San Juan, en el capítulo 1, no, perdón, en el capítulo 2, perdón, no estoy mal, es Primera de Juan 3:1. Bueno, ya estoy un poco desorientado, pero ya sabes por qué. Esta palabra se encuentra, la que te voy a leer de Dios, en la primera epístola de San Juan, capítulo 3 y el versículo 8. Primera de Juan 3:8. Hablamos de que si uno de vosotros peca, tenemos abogado para que nos ayude a que el Padre nos perdone. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, si pecamos. Pero este mensaje es para los que son hermanos, que ya son lavados con la sangre de Jesús, los que ya aceptaron a Jesús, que viven para Dios y pecan, por alguna razón pecan. A veces se le van los piecitos por ahí. Peca sin pensarlo, nomás como que ya, boom, ya caíste. Como en la casa del jabonero que dicen por ahí. Si pecamos, abogados tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Pero dice, mira, si pecas como te dije, cuando después de que pecaste, yo le pido perdón a Dios. Mira lo que estás haciendo, si haces eso. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Eso dice la Biblia. Él deshace las obras de Satanás en ti. Y por ejemplo, si tú dices, yo voy a pecar, pero no le pido perdón a Dios, eso quiere decir que estás practicando el pecado. ¿Sí? Lo estás practicando sin darte cuenta. Y esos ya no son de Dios. Porque lo hiciste con un conocimiento. Con un conocimiento pleno lo hiciste. De venir y después pedirle perdón a Dios. No. Por eso, aquí está en la misma carta que te estoy leyendo de Juan. En primera de Juan. En primera de Juan 5. 5:18. Primera de Juan 5, versículo 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Si tú eres nacido de Dios, ya no practicas el pecado. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda, y el maligno no le toca. Tienes protección del Señor. Pero dice un himno por ahí, cuando estés de tentación cercano, mira a Cristo, míralo, para que no te deje pecar. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no lo practica. Voy a pecar y después me arrepiento. No, porque naciste de Dios, ya naciste del agua y del Espíritu. Ya naciste por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Y te selló con el Espíritu Santo. Ya eres propiedad de Dios. Gloria a Jesús. El que practica el pecado, todo lo que tú hagas después de que eres hermano o hermana, y luego piensas, yo voy a hacer esto y le voy a pedir perdón al Señor. Eso es practicar el pecado y eres de Satanás. Ya no eres de Dios. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. La Biblia dice que la ignorancia, el ser ignorante tú, no es pecado. Pero sí es pecado el no querer de ser tú ignorante. Después de que oyes el mensaje de la Biblia, hablándote Dios.
Ya no eres ignorante, para que oíste la verdad de la Biblia. Yo oí el testimonio de un pastor que hizo algo malo y ya después ya se salió, no pudo predicar. Y más cuando tú ves que un siervo de Dios cae, ya lo criticas. O un hermano cae y lo criticas, en lugar que te vayas en oración al Señor, intercediendo por él ante el Señor y ve a hablar con él, a decirle, hermano, pecaste, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo voy a orar por ti. Lo criticas, pero no sabes que ese hermano, si peca por alguna razón y se arrepiente, Dios le perdona, y tú sigues criticándolo. No, hay que tener mucho cuidado. Pero Jesús, porque puedes caer también y alguien te va a ayudar. No te estoy diciendo para que caigas, no. Al contrario, te estoy animando para que creas a la palabra que el que es nacido de Dios, como dice Juan 5:18. El que es nacido de Dios no practica el pecado, no, porque Dios lo guarda. Por eso dice la Biblia que los que son hijos de Dios, del Señor, tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios. Si no lo hacen, no son hijos. Tienes que ser guiado por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Esta es Biblia. Eso es lo que dice en otra escritura. Tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. Y sin la sabiduría no puedes serle fiel a Dios tampoco. Tienes que ser sabio. Ver por dónde vas caminando. ¿Sí? Como dice el Salmo, lee el Salmo 1. Es el que no anda en camino de pecadores. Si te vas con tus amigos a hablar del pecado, de lo que el pecador hace, pues entonces andas en camino de pecadores. Eso es malo. Por eso Dios tiene su pueblo. Especialmente lo sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que le adores a Dios. Él tiene mejores cosas para darte. El Salmo 103 te lo dice. Él tiene compasión y misericordia para ti. Gloria a Jesús. Lee la palabra. Mira lo que dice en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, de segunda de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida
por la predicación del Evangelio. Él quitó la muerte únicamente para todo aquel que viene a los pies de Cristo y le pide perdón por sus pecados. Él lo lava con su sangre y lo envía a que se bautice en las aguas para que el complemento de la salvación, sumergido en las aguas. Si no, no puede ver el reino de Dios. Es un mensaje muy profundo, muy interesante, porque Dios no puede tratar con el pecador. No. Por eso Cristo vino a traer a Israel el nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo para que puedas platicar con Dios y hablar con Dios a través de la oración, a través de la Biblia. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Dice el capítulo de San Juan, capítulo 3. No. Tienes que nacer de nuevo para poder tener comunión con el Señor. Ese fue el programa de Dios, la misión que Dios trajo a este mundo, el Señor Jesús, a traer el nuevo nacimiento, para que si naces de nuevo ya puedes hablar con el Señor, ¿sí? Puedes predicar también a Cristo, pero si no, no puedes, porque Dios no oye al pecador únicamente cuando se arrepiente. Entonces sí lo oye, cuando se humillan a los pies de Cristo y le piden perdón, que les lave con su sangre, que la muera la cruz del Calvario, entonces sí los oye para salvarlos. Únicamente para esta gente Dios destruyó la muerte. Te lo dice en otra escritura. Te habla de esto en el libro de Hebreos. En el libro de los Hebreos está otra escritura. El libro de los Hebreos, capítulo 2 y el versículo 14. Dice así: desde el 13. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. El versículo 14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para destruir a la muerte y a Satanás. Léalo. El libro de Hebreos 2:14. Dios destruyó a la muerte únicamente para los que lo acepten. Y el que no acepta a Jesús como su único suficiente Salvador y no le pide perdón por sus pecados, a ese no le destruyó la muerte, a él no. Este mensaje es únicamente para los hermanos, para los que somos llamados a la salvación, los que Dios lavó sus pecados con su sangre. Para eso destruyó Dios la muerte. Por eso nosotros cuando morimos, dormimos. No estamos muertos, dormimos en el Señor. Y vamos a esperar el rapto de la iglesia, donde va a resucitar a todo el pueblo Dios. Desde hace 2023 años que Cristo murió en la cruz, lo crucificaron. Desde esa fecha hasta ahorita, esa gente, el Señor todavía la está comprando con su sangre. Todavía está la puerta abierta, puedes entrar. Cristo está aquí y te llama. Arrepiéntate.
Vienes a Él te salva. Para eso tiene predicadores que lo predican, para que puedan ser salvos a través de nosotros. Dios no le dio la Biblia a los ángeles caídos del Satanás, no. No le dio la Biblia a ellos para que la predicaran. Se la dio a la descendencia de Abraham, como somos nosotros. Como le dijo el Señor Jesús cuando tuvo un encuentro con Zaqueo. A Zaqueo le dijo, también es este hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pues a Cristo ya había entrado a Jerusalén en el burro. Y Zacarías 9:9 dice que iba a entrar en un burro y era una profecía que se cumplió y lo vieron que entró a Jerusalén y decían, ¿quién es este? ¿Quién es este? No lo reconocieron como el Mesías que estaba prometido que venía a Jerusalén. ¿Sí? Pero ahora el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque si la primera iglesia, la primera gente que creó a Dios en el Edén, de Adán hasta el arca, también se perdieron, no le creyeron a Dios. También el otro, del pueblo que levantaron los patriarcas en Egipto. Los patriarcas formaron este pueblo en Egipto, el pueblo de Israel. También ellos les prometió Dios en el Salmo 102 que iba a venir, que iba a nacer un pueblo, y cuando vino Jesús a que ese pueblo naciese, lo rechazaron, no lo recibieron. Así que el mundo estaba bajo Satanás tenía las llaves. ¿Sí? Y Cristo vino a salvar y a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estaba todo el mundo perdido en las tinieblas, pero Cristo vino y entregó su vida, dio su vida para salvarlos, clavados con 2 clavos, uno en cada mano y otro en los piecitos. 3 clavos lo clavaron en la cruz, por ti, por mí, como ofrenda, como holocausto por nosotros delante del Padre, dice el libro de los Hebreos. Así que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y también vino, dice Apocalipsis capítulo 1:18, dice que Jesucristo le quitó las llaves de la muerte y del infierno a Satanás. Pero esa llave se la quitó para que los que le sigan a Él, los que vengan a Cristo, los que le pidan perdón por sus pecados, porque Él derramó su sangre voluntariamente por nosotros. Todo aquel que le pida que le lave sus pecados, las llaves de la muerte y del infierno no las tiene Satanás para agarrar a esa persona, porque Cristo ya lo compró con su sangre, lo selló con el Espíritu Santo, es propiedad de Dios. Y nada tiene que ver Satanás con nosotros. No. Allá usted sí se deja engañar. Para eso Dios me ha llamado a mí para aclararle las escrituras tal como son. Y está oyendo la palabra ahora mismo de que el Señor tuvo compasión de nosotros y se ofreció a venir aquí a esta tierra, a Belén. Ahí nació Cristo en Belén, dice Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Ahí nació, en Belén. Especialmente para ser Cordero de Dios del Padre, para ofrecer su cuerpo clavado en la cruz por ti y por mí. Para eso vino el Señor. ¿Entiende, cabezón? Escucha palabra de Dios. Él nos ama. Él no quiere que tú te pierdas, ni yo tampoco. Para eso estoy ahorita predicándote la palabra, enseñándote la palabra, para que
te animes. Dice la Biblia que en multitud de consejeros está la victoria. Escucha palabra de Dios. Dios te habla. Él nos escogió a nosotros, nos dio la Biblia para predicarla. Yo tengo aquí la Reina Valera, la que tiene la verdad de la Biblia. Porque muchas iglesias hicieron su propia Biblia. No te creas, créete de la verdad de la Biblia de la Reina Valera. Esa es revisada por Casidora de Reina de 1960. Es Dios hablándote. Ven, ven, ven. Arrepiéntate. Ya deja de pecar. Están matando mucha gente. Nomás porque traen sus metralletas como si fueran pájaros o conejos. No. Arrepiéntete, ya no peques. Mira, escucha otra versión bíblica. Mira. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 19 a 21, tres versículos. Escucha palabra de Dios. Dice así: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Sangre, fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. No va a haber luna ni va a haber sol. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí está la parte del mensaje que te quiero explicar, hablar. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Pero va a ser antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aquí está el mensaje que quiero que escuches. No habrá sol, no habrá luna, no habrá luna. No dice que va a ser un día o dos, no dice cuántos días, ni cuántos meses. Pero sí podemos entender que la luna da luz en la noche y el sol en el día.
Y los dos van a tener parte, tanto la luna, el sol como la luna. Así que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que sea el día que se va a manifestar Dios. Antes, no puede ser, no puede ser después de del rapto de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en el rapto de la iglesia se van a ir todos los que son hermanos, que son lavados con la sangre de Jesús, ya sean presidentes, reyes, gobernadores, jueces, DI, policías, todos los que estén lavados con la sangre de Jesús. Dios los va a levantar en el rapto de la iglesia. Y ya no va a levantar a Dios a su pueblo que está comprando, ya tiene 2023 años que está comprando el pueblo, que Dios va a venir por él, que es el Señor Jesucristo. Él todavía está, la puerta abierta, está comprando gente con su sangre preciosa que derramó en la cruz. Ven, te llama. No puede ser después del rapto esta escritura que no se va a cumplir después del rapto. Esta es una profecía por el Espíritu Santo. Cuando llegó al día de Pentecostés a Jerusalén, que fue recibido por aquellos 120 que estaban en ayuno y oración esperando la venida del Espíritu Santo. El capítulo 2 de los Hechos te lo dice, ¿sí? En este mismo capítulo de los Hechos, aquellos 120 recibieron al Espíritu Santo. Y esta es la profecía que dio el Espíritu Santo, primera profecía que trajo a este mundo. Así que no puede ser después del rapto, no. Tiene que ser antes del rapto o al mismo tiempo que es el rapto. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesucristo el Señor levante la iglesia, no va a venir a buscar, no, Él va a levantar la iglesia que Él está comprando con su sangre. Él sabe dónde están, no tiene que buscarlos. Él viene a levantar la iglesia, a los que creyeron en Él, que fueron lavados con su sangre. Y ya, nomás que levante al Señor Jesús la iglesia de aquí de la tierra, ya la puerta se va a cerrar, como los días del arca de Noé. Predicó 120 años. El Señor mismo lo dijo a Noé: la vida del hombre va a ser de 120 años, nada más 120 años yo lo voy a destruir con 40 días de lluvia. Y así fue. 120 años estuvo predicando a Noé que se arrepintieran y no quisieron. Y el Espíritu Santo trae esta profecía ahora en su ministerio. Es el que estamos viviendo ahorita, el ministerio del Espíritu Santo. Tuvo el de Jehová y tuvo el de Jesucristo. Ahora estamos en el ministerio del Espíritu Santo. Es el dueño de la iglesia. Y viene. Ya cuando Jesucristo se levante la iglesia, ya no va a haber salvación. Ya no. Se va a cerrar la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta, no hay quien abra. Eso pasó en la arca de Noé. Dios había cerrado la puerta y estaban gritando a Noé: ábrenos, 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 así queremos. Pero ya era tarde. Así va a pasar ahora mismo. Ahí está en el Mateo. Habla del arca de Noé, del diluvio. Así como el rapto de la iglesia va a ser igualmente. Así que esta escritura no se va a cumplir después del rapto de la iglesia. No. Escucha la palabra y apréndetela y compártela con otra gente. Llévalo más adelante el mensaje. Y falta otra que te voy a dar. Y es la última. Primera de Tesalonicenses. Mira lo que dice.
Primera de Tesalonicenses 5, aquí está. Ya es la última. Tesalonicenses, capítulo 5, y el versículo 2 y 5, capítulo primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 2 y 3. Dice, acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Sí? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esta es una amenaza. No van a escapar. ¿Quiénes? Los que rechazaron a Jesús el Señor. No creyeron en su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Así que están dos eventos. La luna, el sol tinieblas y la luna en sangre. Y la otra es que cuando digan paz y seguridad a las naciones, entonces les vendrá la destrucción, la muerte. Y va a ser como los dolores que le dan a la mujer encinta que va a tener el niño. Los dolores a la mujer encinta presenta aquí el apóstol Pablo. Y no escaparán. Van a estar diciendo paz y seguridad, porque van a estar viendo lo que está pasando. No hay luz, no hay sol. La profecía del Espíritu Santo, el capítulo 2 de los Hechos, el versículo 19 y 20, 2 de los Hechos, y primera de Tesalonicenses 5, 2, 3. Ahí está hecho. Dice que todo va a ser oscuro. No luna de noche, no sol en el día. No dice que tanto tiempo. Pero va a suceder antes del rapto, pero pueden ser los dos, pero primero el rapto. Supongamos que el rapto es ahorita y a este mismo momento que Dios llevó a la iglesia, viene la oscuridad. Pero ya no va a haber salvación. Ya cuando Cristo levanta la iglesia, cierra la puerta y no hay quien abra. Ya no va a haber predicadores. Ya no va a haber quien le enseñe la palabra. No. Dice el profeta Oseas. Parece que es Oseas o del otro profeta. Uno de los profetas que trajeron por corto mensaje. Que van a buscar la palabra en barcos, la verdad, de mar a mar, y no la hallarán. Va a haber hambre,
no de comida y sed, no de agua, sino de oír el Evangelio. No lo van a hallar. Yo te estoy enseñando la palabra para que vengas a los pies del Señor. Él te ama. No, es en el libro de... Es en el libro no es en Oseas, en Amos. Y dice así: y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, buscando palabra de Dios y no la hallarán. ¿Sí? Esta es palabra de Dios. Esto dice en el libro de Amos, en el capítulo 8, en el versículo 11 y 10 al 10. Ya cuando Cristo levante la iglesia de la tierra, ya que se la llevó, ya no va a haber salvación. No te creas de que dicen que sí va a haber. No va a haber, porque ya se va a acabar el Evangelio. Ya no va a haber, el Espíritu Santo ya no va a estar trabajando con la gente, convenciéndola que está en pecado. Ya no. Ya se fue con la iglesia, Cristo, y le entregó todo el mundo a Satanás. Él va a reinar 7 años. Va a hacer lo que quiera contigo. Y no te va a poder defender nadie. Porque Dios le entrega a su ministerio. Y eso lo va a hacer Dios. Lee el capítulo 2 de Tesalonicenses. Ahí te dice por qué Dios va a permitir que Satanás reine aquí 7 años. Para probarle al mundo que existe Dios y existe Satanás. Existe el pecado y existe la salvación. Para eso lo va a hacer Dios, para probar a la gente que Él dio toda tu vida para que te arrepientas y no lo hiciste. No viniste a Él. Él no tiene culpa ninguna. Él es el juez de toda la tierra. Este es el mensaje que he predicado en esta hora. Compártelo, llévalo más adelante. Y ahora voy a orar por todo aquel que quiera aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Yo como ministro del Señor tengo la autoridad de traerte a los pies de Cristo. Solamente sígueme en mis palabras. Yo te presento delante de Dios. Y Señor Jesús, en esta hora, yo vengo ante tu presencia y te pido perdón por todos mis pecados. Tú los conoces mejor que yo, Señor. Perdóname. Lávame con tu sangre que derramaste en la cruz, inocente sangre, Señor. Lava mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho tu oración conmigo, ya eres mi hermano en Cristo. Ahora busca una iglesia donde prediquen la Trinidad del cielo. Y también bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, como dice en Mateo 28, versículo 19. A donde Dios le dice a los discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esta es palabra de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Amén y amén.